Entonces, Marcos capítulo 14. El título para nuestro estudio de hoy, continuando con nuestra serie en el Evangelio de Marcos, es El arresto de Jesús. Estamos entrando a esa parte en la historia del Evangelio donde Jesús está muy pronto a ser crucificado, está a unas horas de ir a la cruz y estamos en esta parte final, ya acercándonos al final del Evangelio. Entonces, vamos a orar y vamos a empezar nuestro estudio en el capítulo 14, vamos a comenzar en el versículo 43. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte, Señor, cuando francamente no lo merecemos. No merecemos tu gracia, pero es eso lo que significa que a pesar de que no merecemos tu gracia, tú has venido y nos has dado el mensaje del Evangelio, Señor. Ahora te pedimos que nos hables en tu palabra, te pedimos que cualquier barrera, cualquier muro, cualquier máscara, cualquier cosa, cualquier obstáculo que haya, Señor, en nuestro corazón, sea removido por ti y seas hablándonos directamente, Señor, transformando nuestras vidas, transformando nuestro corazón y dándonos vida eterna, Señor. Oramos por ese tiempo, úsalo en tu palabra para encontrarnos a nosotros mientras que te buscamos desesperadamente, Señor. Y gracias por estar aquí, en nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, Marcos capítulo 14, comenzando en el versículo 43. Dice: luego, hablando él aún, este es Jesús pues, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Ok, entonces hemos entrado en la historia, hemos puesto play, ¿no?, a lo que dejamos en pausa el domingo pasado, y es que Jesús está con sus discípulos en el jardín de Getsemaní, en el monte de los Olivos. Es de madrugada. Unas horas atrás estaba en la ciudad de Jerusalén, en un cuarto que llaman el aposento alto, y habían estado celebrando la última cena. De hecho, era la cena tradicional de la Pascua de los judíos. Pero Jesús pasó ese tiempo con sus discípulos allí, estableciendo ese nuevo pacto que estaba a punto de ser instaurado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Esta cena simbólica servía para manifestarle a sus discípulos que Jesús estaba haciendo algo nuevo, que Jesús estaba a punto de cumplir el propósito por el cual había venido. Y luego terminaron la cena, cantaron un himno, salieron. Jesús decide salir de la casa con sus discípulos, cruzar el valle Kidrón hacia el este de la ciudad de Jerusalén, subir a las faldas del monte de los Olivos, a este lugar que se llama Getsemaní. Una presa de olivos, es lo que significa esa palabra, decíamos la semana pasada. Y ahí es donde Jesús pasa tiempo orando al Padre. Ahí es donde 3 veces va en oración al Señor y le dice: Padre, si fuera posible esa copa pase de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. 3 veces está siendo presionado, como típicamente lo eran los olivos en este proceso de extracción del precioso aceite de oliva. Tanto era así que Lucas en su evangelio nos dice que Jesús comenzó a sudar sangre esa noche. Los vasos capilares de su frente se rompían por la presión y el estrés y la ansiedad que sentía en ese momento. La presión de saber que unas horas más tarde estaría cargando una cruz y siendo puesto luego sobre ella con clavos en sus brazos y sus pies en ese monte que llamamos Gólgota o el Calvario. El saber lo que estaba a punto de suceder. Jesús estaba siendo presionado bajo esta idea de sus discípulos, quienes Jesús había seleccionado para que oren específicamente por él en este momento. Juan, Pedro, Jacobo, ellos 3 no resistieron la tentación del sueño y estaban durmiendo. Eran altas horas de la noche, probablemente en la madrugada. Y finalmente, después de ese periodo de intercesión Jesús, de comunión de Jesús con el Padre, Jesús regresa a sus discípulos por la tercera vez, los despierta y les dice: muchachos, ha llegado el momento, aquí se acerca el que me entrega. Y es ahí donde hemos entrado esta mañana en el versículo 43. Estaba él aún hablando pues con sus discípulos y vino Judas. Ahora,
Dice ahí que Judas vino con gente, dice con mucha gente, con espadas, palos de parte de los principales sacerdotes, escribas y los ancianos. Cuando vemos esta frase, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, esta es una frase larga para referirse a un grupo de personas que representaban la autoridad final dentro de todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Este grupo se llamaba el Sanedrín. Entonces, cuando leas los ancianos, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, ese es el grupo que compaginaban este concilio alto de Jerusalén llamado el Sanedrín. Judas, los de Sanedrín y un ejército de personas con palos, espadas, antorchas. Es interesante cuando leemos en paralelo los diferentes recuentos del Evangelio. Tenemos 4 ángulos, 4 puntos de vista. No es un solo Evangelio, solamente que contado en 4 diversas fuentes: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces muchos de los detalles son repartidos a través de esos 4 ángulos de la cámara. Y entonces cuando vemos esto, cuando Juan nos cuenta en su Evangelio que Judas fue esa noche a traer a esta gente para atrapar a Jesús, para arrestar a Jesús, usa Juan una palabra en griego que es interesante. Es una palabra que se dice spera o espera, y es esta palabra que significa un tercio o una parte de una legión romana. Ahora, una legión romana estaba típicamente compuesta por 6.000 soldados romanos. Una legión era un grupo de soldados romanos, el número era aproximadamente 6.000. Cuando la palabra es utilizada en los evangelios para este grupo de personas que Judas trajo consigo, estaba probablemente haciendo una referencia aproximada entre 200 y 600 soldados romanos. Cuando pensamos típicamente en el momento donde viene Judas a atrapar a Jesús, típicamente pensamos que Judas y un par de 4 gatos más por ahí de repente que estaban ahí para... No. Es un pequeño ejército, literalmente, de soldados romanos junto con los del Sanedrín, que habían salido con palos y espadas para atrapar por las buenas o por las malas a Jesús. Entonces, es un poquito exagerado, ¿no? O sea, es Jesús y sus 11 discípulos, quienes, como va a ser evidente más adelante, no eran muy hábiles con la espada. Y ahí tienes aproximadamente 200 hasta 600, han estimado algunos 600 soldados romanos listos para atrapar a Jesús. ¿Por qué? ¿Quién había hecho esto? ¿Quién había, pues básicamente, armado este complot? Era Judas. Y eso es algo que nos muestra lo poco que Judas en verdad conocía a Jesús, ¿no? Puedes imaginarte el complot diciendo, bueno, pero vamos a hacer, y vamos a ir, vamos nosotros más, y Judas diciendo, no, tenemos que ir, vamos a llamar a los soldados romanos, porque Jesús no sabe lo que es capaz de hacer. Jesús se ha ganado a la gente, y todos pueden salir a defenderlo, ¿no? Y los milagros y las cosas que ha hecho. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo, Judas? Entonces, sale a Jesús con esta compañía de soldados y los miembros del Sanedrín. En el versículo 44 dice: aquel que le entregaba, o sea Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prended y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Entonces Jesús estaba hablando con sus discípulos, llevan a estas personas, y Judas ha planificado todo hasta el detalle. Hasta el detalle de decirles a ellos cómo iba a identificar a aquel que se supone que debían arrestar, como Jesús. Les había dicho, aquel que yo besare. Ahora, cuando nosotros leemos esto, aquellos de nosotros que estamos removidos de esta cultura, en realidad, original de los judíos en el Medio Oriente, eso suena un poco raro, ¿no? Pero la cosa es que esta costumbre de dar un beso en la mejilla, incluso entre hombres, es una costumbre hasta el día de hoy. Es algo, no es algo que sucede a cada rato, pero no es algo fuera de lo común. Entonces, un beso en la mejilla era una señal de confraternidad, una señal de amor, de compañerismo. Y esto es lo que Judas utiliza para traicionar a Jesús y señalarlo ante sus captores para que lo lleven arrestado a su juicio.
Judas utiliza una forma horrenda, nefasta básicamente, de señalar a Jesús. Le da un beso en la mejilla y le dice maestro, maestro, como si todo estuviera ahí, como si aquí no estuviera pasando nada. Judas quiso mantener su charada hasta el final. Y ahí estaba señalando a Jesús con un beso. Me parece interesante porque me hace recordar a un proverbio. Proverbio 27, versículo 6 dice lo siguiente: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y creo que este proverbio es profético, mirando desde el libro de Proverbios hasta esta escena en el jardín de Getsemaní. Fieles son las heridas del que ama, y tienes a Jesús a punto de ser herido por nuestros pecados, pero importunos los besos del que aborrece, y tienes a Judas, a darle un beso en la mejilla a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, Judas lo traiciona. Él tenía, dicho sea de paso, unas 30 monedas de plata en su bolsillo en ese momento. Es lo que había cobrado para traicionar a Jesús. Le echaron mano, le prendieron. Versículo 47 dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Entonces, este versículo 47 nos cuenta que alguien, no dice quién, ¿no? Pero alguno de los que estaban ahí tomó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ahora, Marcos no nos da los nombres de las personas involucradas. Uno de los que estaban ahí, no sabemos quién es, no sabemos si fue uno de aquí o de allá. O sea, la historia, tácitamente estamos viendo aquí que es uno de los del bando de Jesús, ¿no?, que sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los del bando de Judas o del Sanedrín, el siervo del sumo sacerdote. Si es uno de los del bando de Jesús, tiene que ser uno de los 11 discípulos que estaban presentes ahí. Para estar cerca a Jesús, probablemente no solamente era uno de los 11, era probablemente uno de los 3 que estaban ahí en ese momento orando, jaqueando con Jesús, ¿no? ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, quienes estaban ahí. Juan, curiosamente, Juan también escribió un evangelio. ¿No es conveniente? Juan escribe un evangelio y cuando él nos cuenta la historia desde su punto de vista, él sí nos da los nombres. Él nos dice que aquel siervo del sumo sacerdote que perdió la oreja esa noche se llamaba Malco. Nos da el nombre de él, se llamaba Malco. Y también nos dice que aquel que agarró la espada, aquel que Marcos solamente dice como uno de los dos, Juan dice que era Pedro. Es curioso porque cuando Juan escribe ese evangelio parece que sí, parece que hubo en algún tiempo algún tipo de competencia entre Pedro y Juan, ¿no? Porque siempre que Juan tiene la oportunidad cuando escribe ese evangelio trata de burlarse un poco, de hacer un poco de chiste de Pedro, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el día de la resurrección, cuando Pedro dice, Pedro salió corriendo, Pedro y Juan dicen que salieron corriendo para ir al sepulcro para ver si Jesús estaba allí. Dice, Pedro salió primero, pero el discípulo al que Jesús amaba llegó primero. El discípulo al que Jesús amaba es un subtítulo para él, para Juan. Entonces, ahora dice, sí, Marcos dice que uno de los que estaban ahí, pero yo también estaba ahí. Y quien sacó la espada fue Pedro, ¿no? Entonces, ¿por qué Marcos no nos cuenta el nombre de la persona que hizo esto? Pues, acuérdate quién fue la vertiente principal de la información que Marcos utilizó para escribir su evangelio. Fue nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Pedro fue aquel que discipuló a Juan Marcos durante mucho de su vida y tradicionalmente se cree que es Pedro quien le da la información a Marcos para que escriba este evangelio. Algunos piensan que este evangelio de Marcos es en realidad el evangelio de Pedro, porque es la información que viene de primera mano de parte de él. Entonces, cuando Pedro cuenta la historia, dice, bueno, y vinieron allí, de pronto, y sí, y Marcos le preguntó, oye, yo me enteré, ¿no?, de que alguien así, hubo sangre, de que alguien le cortó la oreja a no sé quién. ¿Qué pasó?
Y Pedro le dice, no, que uno de los que estaban ahí sacó la espada y no sé, le cortó la oreja, pues no sé cómo se llamaba, no sé. ¿Qué? Pero ¿quién va a ser semejante soncera? Le podría decir Juan Marcos a Pedro. No sé, uno de los que estaban ahí, o sea, no me acuerdo, pues. ¿No? Y entonces vemos que Pedro quiere distanciarse de esta historia un poco, no nos cuenta su nombre probablemente por vergüenza, pero Juan Marcos lo escribe ahí, pone ahí, Juan nos dice, no tenés que tener dudas, su nombre fue Pedro, él es quien hizo esto. Entonces, él saca la espada y corta la oreja de Malco. Ahora, yo soy de la idea que Pedro no era muy buen espadachín. ¿Por qué? Porque Pedro lo que estaba haciendo es que estaba tratando de defender a Jesús ante un ejército de personas. Pedro no estaba diciendo, a ver, dame bisturí para cortarte la oreja. No, él había tomado una espada y estaba probablemente apuntando a la cabeza de Malco. ¿Le veo la oreja? Entonces, como que yo soy de la idea que no era muy buen espadachín. Sin embargo, creo que esto fue por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si hubiera Pedro matado a Malco esa noche, probablemente en el Calvario de la mañana siguiente había 4 cruces, no 3, ¿no? Entonces, ¿por qué hace Pedro ¿por qué hace esto? ¿Por qué saca la espada y comienza a tratar de matar a la gente? O sea, ¿qué pasa con Pedro? Pienso que lo que estaba pasando en ese momento, Pedro estaba tratando de comprobarle aún a Jesús que a pesar de que Jesús había dicho que esa noche, antes de que cante el gallo 3 veces, o 2 veces, perdón, Pedro le iba a negar 3 veces, a pesar de la predicción que Jesús le dio personalmente a él, diciéndole, todos me van a abandonar y tú me vas a negar 3 veces, a pesar de eso, Pedro estaba tratando de probarle a Jesús, no, yo nunca, eso es lo que había dicho Pedro literalmente, si todos se abandonaran, yo jamás, había dicho Pedro, hace unos minutos atrás. Y ahora estaba tratando de probarle a Jesús lo que había dicho hace unos minutos, Jesús, yo no te voy a dejar, si tenga que morir acá hasta la espada, muere desgraciado, y le cortó la oreja. Entonces, está tratando de probar su fidelidad, está tratando de hacer un punto, de ganar un argumento a Jesús y decirle, no Jesús, estás equivocado, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pero no sé si sabes el Hijo de quién soy yo. Entonces, estaba tratando de probar un punto, ¿no? Y, ¿sabes? Ahí, entonces, después de ese incidente, vemos a Jesús y ahora Él tiene que arreglar ese desastre. Jesús tiene que limpiar este aparatoso intercambio, ¿no? Y ¿sabes? Parece sonar gracioso, pero en realidad esto sucede más a menudo de lo que nosotros a veces pensamos. Tú dices, espera, no me acuerdo cuándo fue la última vez que le corté la oreja a alguien, no sé de qué estás hablando. Bueno, lo que pasa es que figurativamente en la Biblia, Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada, según Pablo en Efesios 6. Y como Pedro, muchas veces los cristianos usan la palabra de Dios para tratar de cortar a la gente, para tratar de probar un punto, de ganar un argumento, de ganar un debate. Y lo que pasa cuando usamos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para tratar de ganar un argumento, para tratar de comprobar que estamos en lo correcto y para humillar a alguien más, cada vez que hacemos eso, la gente termina lastimada. Me parece curioso que fue la oreja de Malco que terminó en el suelo. ¿Por qué? Porque típicamente cuando hacemos eso, cuando usamos la palabra de Dios para cortar a alguien, para probar un punto, para ganar un argumento, típicamente es la oreja de nuestros oyentes la que termina en el suelo, figurativamente diciendo la gente que escucha eso. ¿Saben qué? Si eso es el cristianismo, si eso es seguir a Jesús,
si para ti se trata de argumentos y cosas y debates, si eso es todo, en realidad no sé si quiero seguir escuchándote, gracias. Tengo suficiente estrés en mi vida como para escuchar tus palabras en este momento, tu juicio en este momento, tu mala actitud en este momento. Muchas veces el oído que termina siendo afectado cuando alguno de los discípulos usa la palabra, la espada, para probar un punto. Ahora, me encanta que la historia no termina ahí, porque antes de que continúe la historia en los otros evangelios se nos va a decir que Jesús sí limpió ese desastre. Jesús habló con Pedro en ese momento y le dijo: Pedro, bajo tu espada, no es necesario que me defiendas. Créeme, si necesitara ser defendido, no te hubiera llamado a ti. Obviamente. Si necesitara ser defendido, Pedro, ¿no crees que yo podría orar al Padre y Él me mandaría inmediatamente más de 6 legiones de ángeles? ¿Recuerdas cuánto era una legión? 6.000 soldados. 6 legiones, haz la matemática. Un montón. Un montón de ángeles. Ahora, lo curioso es que en el Antiguo Testamento un solo ángel acabó con 185.000 asirios. Un solo ángel. Entonces, un montón de ángeles para 200, 300 personas que estaban ahí. Yo sé que no parece en este momento, pero Jesús está en completo control. Pedro parece que no lo sabe. Entonces Pedro guarda la espada, no es necesario que me defiendas. Y luego procede Jesús a tomar la oreja que probablemente estaba en el suelo o algo así, o le colgaba aún a Malco. Y sanó. Lucas nos cuenta que Jesús sanó a este siervo. Sanó. Me encanta que Jesús haya hecho eso. Nos dice un montón de cosas. Nos dice, por ejemplo, que Jesús está pendiente de que Jesús no está tan interesado en ganar debates como en ganar corazones. Jesús estaba dispuesto a sanar y lo hizo, y sanó a una persona que había sido herida por uno de sus discípulos. Y Jesús lo puede hacer el día de hoy también. Entonces, Jesús sanó a Malco, le dijo: Pedro, guarda la espada, no es necesario que me defiendas. Es importante que sepamos esto porque en unas semanas vamos a tener un seminario de apologética que te dije hace un momento, la defensa de nuestra fe. Pero la actitud no debería ser: quiero saber para ganarle eso que me están diciendo, para ganarle el debate a esos testigos de Jehová y para... No se trata de eso. Se trata de que... curioso, porque Pedro, esto lo saben en mi nota, pero Pedro escribe un par de cartas que están en el Nuevo Testamento, y en una de ellas Pedro dice, curiosamente de una de sus cartas es donde sale la palabra apología. Y Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3 que debemos estar siempre preparados para poder responder a aquellos que preguntan acerca de nuestra fe, para poder responder, dice, con mansedumbre a aquellos que inquieren por la razón de nuestra fe. Qué diferente, ¿no? Qué diferente el Pedro que escribe ese epístola al Pedro que encontramos el día de hoy. Pedro a través del tiempo llegó a aprender cómo usar la espada. Y nosotros debemos aprender también. No solamente vamos a asistir a un seminario de apologética para ganar debates, vamos a asistir para poder estar preparados para responder con mansedumbre a las personas que inquieren acerca de por qué vas a la iglesia, por qué crees en Jesús, y por qué crees en la Biblia. Es triste, pero muchos dentro de la iglesia no están preparados para responder esas preguntas. Si tú alguna vez te has sentido así, no te pierdas ese anuncio comercial, pero en verdad te va a ayudar. Entonces, versículo 48. Respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendías, no me agarrabas, no me atrapabas, pero es así, dice Jesús, para que se cumplan las escrituras. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Llega el momento que Jesús había predicho: ustedes, mis discípulos,
Está escrito en el libro de Zacarías: herirá al pastor y las ovejas huirán. Entonces, viene la gente, están atrapando. Ahora, cuando leemos el resto de los evangelios, nos damos cuenta que lo que pasó aquí fue un poco más denso. Primero llegó Judas, lo traicionó, estas personas: a ver, tú eres el Nazareno, tú eres el Cristo, y Jesús responde, y nos dice en los otros evangelios que responde diciendo: yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, en ese momento en el evangelio de Juan, toda esa compañía de soldados se cayó al piso. Cuando Jesús profiere esas palabras: yo soy. Desconcertados se vuelven a poner de pie, le vuelven a preguntar a Jesús, y es ahí donde sucede lo de Pedro con Malco y el resto de la historia. Le dije: no parece, pero Jesús está en completo control. Aún en ese momento tan duro, aún cuando sus discípulos no lo entienden, Jesús sigue en control. Entonces todos huyeron, todos los discípulos huyeron. Me parece interesante que Jesús hace ver las intenciones de aquellos que estaban ahí para atraparlos. ¿Saben por qué? Les dice: estuve todos los días en el templo, entrando y saliendo. Y eso es lo que había estado haciendo toda esa semana, de hecho, paso, entrando y saliendo del templo, enseñando públicamente. Y no me atraparon entonces. ¿Por qué salen entonces con palos y espadas en medio de la noche, como si fuera alguna broma? Estaba revelando las intenciones de este grupo que no tenía con qué acusar a Jesús. Pero dice Jesús: esto tiene que suceder para que se cumplan las escrituras. ¿Sabes? Jesús no era un criminal. Sus captores sí. Pero pocos sabían ellos que al cumplir con sus planes malvados estarían cumpliendo la escritura. Te dije, parece que Jesús no está en control, pero lo está. Los discípulos estaban llenos de miedo y huyeron. Y esto todavía puede pasar el día de hoy, y sucede tristemente el día de hoy. El miedo nos hace huir a los planes de Dios, nos hace huir a la voluntad de Dios. El miedo nos paraliza, nos hace tomar decisiones irracionales que no están basadas en la verdad. Una vez escuché un estudio que decía que el miedo es como la neblina. Un gran porcentaje de neblina. O sea, la neblina es increíble, porque como hemos visto en los últimos días en nuestro ciudad, la neblina llega y te hace perder visibilidad, no ves nada, ¿no? Hasta aeropuertos se cierran, los vuelos no salen porque hay neblina, ¿no? Y entonces, lo curioso es que alguien hizo el estudio y dijo: si tú pones toda la neblina, si condensaras toda la neblina que hay en una cuadra a la redonda, ¿no? O sea, una manzana entera, ¿no? Una calle de ciudad, toda la neblina que cubre toda una manzana entraría en un vaso con agua. Ese es todo el agua que hay en una neblina, un vaso con agua para toda una manzana. Y el miedo es algo así. ¿Qué va a pasar? Y comenzamos a tomar decisiones irracionales y nos ahogamos literalmente en un vaso de agua. Esos eran los discípulos de Jesús, esos somos nosotros muchas veces. Entonces, algo tenemos que ver en esta historia que espero que anime. Tienes que saber lo siguiente: mira, los planes de Dios no pueden ser frustrados por las agendas de hombres perversos, ni por las inconsistencias de discípulos temerosos. Dios va a hacer lo que va a hacer. Sus planes no van a ser frustrados por las agendas de hombres perversos. Hoy día miramos en la televisión, en la cultura, en la radio, en las noticias, hay hombres perversos que están tratando de hacer cumplir una agenda horrible en el mundo. Culturalmente, socialmente, gubernamentalmente, globalmente, es horrible. Pero quiero que sepas lo que vemos: Jesús está en control aún cuando hay hombres perversos que están tratando de hacer cumplir sus agendas perversas. ¿Okay? Al mismo tiempo, Jesús sigue en control, aun cuando sus discípulos han huido por miedo. Él sigue en control, ese no sería el final de la historia. Entonces, otra vez, para que lo recuerdes, los planes de Dios no pueden ser frustrados por las agendas de hombres perversos, ni tampoco por las inconsistencias de discípulos temerosos. Gloria a Dios por eso. Él sigue en control. Entonces, versículo 51 nos sigue contando Marcos. Dice: pero cierto joven le seguía,
cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Qué? Marcos nos cuenta casi parentéticamente una historia que es tan rara. Dice que había un hombre, un joven, que estaba ahí en el jardín de Getsemaní, atrás de un árbol, probablemente mirando todo lo que estaba pasando, con una sábana, y nada más que una sábana alrededor de su cuerpo. Y que los soldados probablemente lo vieron y lo persiguieron y lo trataron de agarrar para llevarlo arrestado. Él se deshizo de la sábana y salió corriendo calado. Un poco rara la historia. De hecho, es tan rara que no aparece en ninguno de los otros evangelios. Es tan rara que la única forma de hacerle sentido a esa historia es si es que es autobiográfica. Lo que quiero decir, la única forma en cómo esto tiene sentido es si aquel joven que huyó calado era nada más y nada menos que Juan Marcos, el que escribe este libro. ¿De dónde sacas eso, Manuel? Bueno, número uno, lógicamente no tiene sentido. Esa historia no te añade nada a la narrativa del Evangelio. ¿Okay? No tiene ningún aporte a la narrativa del Evangelio, que yo sé de paso es el propósito por el que Marcos escribe este Evangelio. Entonces, lógicamente no tiene ningún sentido que esté aquí esta historia. Solo si era Marcos quien estaba allí y es su relato de lo que pasó esa noche, solo así tiene sentido una historia tan extraña como esta. Pero hay más. No solamente es una deducción de este pasaje, sino también, cuando no tienes que voltear ahí, pero en Hechos capítulo 12, que Pedro había estado en la cárcel en Jerusalén, luego sale milagrosamente y va a la casa de una mujer que se llamaba María, donde en Hechos 12 nos dice que estaban los discípulos reunidos orando. Los discípulos estaban orando en la casa de una mujer que se llamaba María. Cuando viene Hechos 12 nos cuenta que María era la madre de Juan, que se llamaba Marcos. María era la mamá de Juan Marcos. ¿Okay? Entonces, tienes a un grupo de discípulos reunidos en una casa en Jerusalén orando. Algunos piensan que esa es la casa donde Jesús ha estado esta noche anterior con sus discípulos celebrando la cena de la Pascua, la última cena. Que ese aposento alto era parte de la casa de María. Si esto es así, y puede que tenga mucho sentido, si esto es así, entonces Juan Marcos, quien no tendría, ni siquiera llegaría a los 18 años de edad en ese tiempo, hubiera estado en esa casa, hubiera dormido después de que Jesús y sus discípulos salieron hacia el jardín de Getsemaní. Está dormido en su casa, está en su cama, y de pronto Judas, quien había salido esa noche para traer este ejército, tiene mucho sentido que Judas fue primero, no a Getsemaní, porque Judas no sabía que Jesús había ido a Getsemaní. Judas probablemente trajo este ejército a la casa donde estaba Jesús con sus discípulos, que probablemente es la casa de Juan Marcos, de su mamá. Son la 1, las 2 de la mañana, tocan la puerta. ¡Abre! ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Juan Marcos se levanta despavorido. ¿Qué está sucediendo? Mira por la ventana, hay como 200 hombres con espadas y antorchas preguntando por Jesús. Juan Marcos probablemente sabe dónde se fue Jesús. Judas asume dónde se fue Jesús. Getsemaní era un sitio recurrente para Jesús y sus discípulos. Marcos, con la premura del caso, sale sin tener tiempo de ponerse ropa, agarra su sábana, se la pone como sea, sale corriendo para advertirle a Jesús que estaban a punto de llegar a él para arrestarlo, pero llega muy tarde. Se queda detrás de un árbol, ve lo que estaba pasando con Jesús, estaban arrestándolo, y de pronto uno de los soldados escucha la ramita de Juan Marcos. ¡Mira ahí! Juan Marcos sale corriendo, deja la sábana atrás y se va poniendo calado.
esa es la única forma como para mí hace sentido esa historia. Es una teoría, no es bíblica, deséchala si quieres, haz tu propia teoría como quieras. Pero esa es la única forma como tiene sentido una historia tan rara como esta en el Evangelio. Entonces, versículo 53. Y dicho sea de paso, es como si Marcos se solidarizara con los discípulos, ¿no? Está siendo solidario porque Marcos está escribiendo y Pedro falló, y todos huyeron, y todos fueron unos traicioneros, y Judas está ahí. Es como que, espera, pero tengo que contarles, o sea, tengo que escribirlo. Ellos también estaban ahí esa noche. Yo también, y lo peor es que yo ubicado. Entonces él estaba contando su propia experiencia de fracaso, pues, ¿no? Entonces es lo único que tiene sentido, y Marcos es como que si no hubiera podido resistir la tentación de contarnos su historia de fracaso ante el miedo al hablar del resto de los discípulos. No, yo también fallé, yo también huí. Ahora sí, versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, que es una palabra para él, Sanedrín. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Okay. Esa noche, madrugada ya, Jesús no pasaría por uno ni por dos, sino por 6 juicios antes de llegar a la cruz unas horas más adelante. 6 juicios. 3 ante los judíos, 3 ante los romanos. Cuando leemos todos los recuentos de los evangelios nos damos cuenta que Jesús fue llevado primero a la casa de Anás, luego a la casa de Caifás, luego con el Sanedrín en la mañana siguiente, luego fue llevado a Herodes Antipas, luego fue llevado a Pilato primero, a Herodes Antipas y finalmente a Pilato, quien cede ante el Sanedrín y concede que Jesús sea crucificado. 6 juicios. Y Jesús fue llevado primero a la casa de Anás. Y aquí nos dice, aquí Marcos escribe el segundo juicio, que es con Caifás. Ahora es un dato bien rapidito acerca de Anás y Caifás. En este momento de la historia, el sumo sacerdote con el título oficial es Caifás. Pero él era un títere. El titiritero era Anás, quien había sido el sumo sacerdote antes que Caifás y que a su vez era el suegro de Caifás. ¿Okay? Él era el que tenía el poder y la influencia, Anás, aunque él ya no era sumo sacerdote. Por eso es que traen a Jesús primero a la casa de Anás, porque él es la autoridad, él es el maestro titiritero. ¿Por qué? ¿Me preguntas? Porque era Anás y sus hijos quienes administraban las ganancias de estos negocios ilegales dentro del templo. ¿Recuerdas cuando Jesús entra al templo y saca con latigazos y vuelca las mesas de los cambistas? Ese negocio ilegal era administrado por Anás y sus hijos. Esa era una ganancia millonaria. Había mucho dinero que ingresaba y había mucho poder que tenía Anás, a pesar de que él ya no era el sumo sacerdote. Traen primero a Anás dice, llévenlo donde Caifás para que haga oficialmente, ¿no? Entonces va donde Caifás y es ahí donde sucede todo esto, en la casa de Caifás, en el segundo juicio de Jesús. Entonces, él va y Pedro está de lejos. Ahí está siguiéndolo de lejos, calentándose al fuego con los alguaciles, quienes son las personas que han atrapado a Jesús. Qué triste ver a Pedro así. Yo creo que Pedro en ese momento estaba siguiendo a Jesús de lejos, física y espiritualmente. ¿Y sabes? Quiero decirte algo importante. ¿Es posible esta mañana que algunos de ustedes, algunos de los que están escuchando mi voz, es posible que tú estés siguiendo a Jesús de lejos? Antes quizá le seguías de cerca, antes estabas apasionado por seguir a Jesús, tenías una intimidad con Él, pero hoy por hoy, no sé qué pasó en el camino, pero de repente, ahora prefieres quedarte rezagado, prefieres quedarte a la distancia, prefieres ver a Jesús de lejos y ver qué es lo que pasa. Has cambiado quizá el fuego de tu
pasión por Jesús, por el fuego del placer temporal del pecado. Prefieres calentarte a la distancia que estar ahí en el ojo del peligro. De repente tú, como Pedro, estás siguiendo a Jesús de lejos y sabes, tú tienes que recordar algo. Tú fuiste creado para mucho más. Tú, como Pedro, recibieron de parte de Dios un potencial increíble. Tú no fuiste creado para ser conformado al mundo. Tú fuiste creado para transformarlo a través del poder de su Espíritu Santo en ti. No te quedes rezagado, no te quedes atrás. Alguno puede decir, sí, yo amo a Jesús tanto que haría cualquier cosa por Él, menos sentarme en la primera fila. Literal y figurativamente. ¿No? Yo amo a Jesús, hago lo que sea por Jesús, doy mi vida por Jesús, como Pedro había dicho, pero prefiero quedarme en el fuego calentándome atrás, porque la primera fila el aire acondicionado está muy fuerte. Entonces, ten cuidado. Tú has sido creado para mucho más que eso. Entonces los principales sacerdotes, versículo 55, y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces estaban tratando de encontrar algún tipo de acusación para pegarle a Jesús, para condenarlo. Entonces no encontraban nada. Y a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Yo me acuerdo que Jesús dijo una vez que él iba a destruir este templo. Estaban tratando de acusarlo de terrorista, ¿no? De que iba a destruir el templo de los judíos ahí en Jerusalén. Estaban tergiversando sus palabras, porque Jesús había dicho: destruiré este templo, no ese templo. Cuando Jesús hablaba de ese templo, estaba hablando acerca de su cuerpo, y en 3 días construiré uno nuevo. Estaba hablando de su resurrección, de su muerte y resurrección. Estaban tergiversando las palabras de Jesús para acusarle, pues. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces, versículo 60, el sumo sacerdote, pues Caifás, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Que aquí Caifás está dándole la oportunidad a Jesús de defenderse. Jesús no toma esa oportunidad, porque honestamente no tiene que defenderse, las acusaciones son falsas. Y dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntarle y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y es como si la situación, Jesús está en un interrogatorio, sentado en una mesa, esposado ahí, ¿no? Una luz así, ¿no? que va así en un cuarto oscuro, ¿no? Entonces había venido el policía malo, el sacerdote bueno, ¿no? Y le había dicho: mira, Jesús, si tú confiesas acá, si tú dices algo, podemos hablar con el fiscal y podemos, ¿no?, darte, ¿no? Y salió el sacerdote malo y entró Caifás, ¿no? Y dice: tú tienes que decirlo, tú eres acaso, ¿no? Y comienza típica dinámica de policía malo, policía bueno. Entonces viene aquí Caifás y le dice: eres tú, y ahora bajo juramento, ¿no? La verdad más que la verdad. Entonces, bajo juramento está Jesús siendo preguntado si él es el Hijo de Dios. Dice la pregunta exactamente: ¿eres tú el Cristo, el Mesías, pues Mesías de los judíos, el Hijo del Bendito, el Ben Baruch, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Esta es una pregunta cuya respuesta iba a sellar el resto de la historia. Jesús le dijo, versículo 62: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia.
¿qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y decirle: profetiza. Los alguaciles le daban bofetadas. Entonces Jesús responde a esta pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito? Los judíos religiosos no se atrevían a mencionar el nombre de Dios porque era muy sagrado, y lo intercambiaban por el bendito o el nombre, ¿no? Baruch o Hashem, y entonces intercambiaban ese nombre porque era muy sagrado para sus labios proferir el nombre de Dios. Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Básicamente le está diciendo: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? Y Jesús le dice: sí, yo soy. No solamente le dice eso, le dice: ustedes verán al Hijo del Hombre. Ahora, ese título, el Hijo del Hombre, ese es un título mesiánico. El Hijo del Hombre no es cualquiera. Cualquier judío que escuchaba estas palabras tenía dos opciones: o rasgarse las vestiduras porque acababa de escuchar una blasfemia, porque un hombre estaba haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que nosotros escuchamos, y la gente es curiosa, la gente dice: Jesús nunca dijo que era Dios. Jesús nunca dijo que era Dios. Claro, a nosotros los occidentales nunca nos parece que Jesús dijo que fue Dios. Pero una persona que estaba esa noche, un sacerdote judío, un escriba, un conocedor de la ley judía, cuando escuchaba a un hombre decir: yo soy el Hijo del Hombre, sus oídos retumbaban, porque estaba diciendo a sus oídos: yo soy Dios. Es por esto que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. ¡Qué blasfemia! Un hombre haciéndose semejante a Dios. Esa fue la razón de su condena. Pero te dije que tenía dos opciones: o se rasgaba las vestiduras porque acababa de escuchar blasfemia, o era verdad esa afirmación. Entonces, ellos responden con violencia. Pero Jesús había dicho increíblemente, no solamente le dice: sí, yo soy el Mesías, sino que le dice también: no solo soy el Mesías, sino que me vas a ver viniendo en las nubes y siendo dado poder y autoridad a la diestra de Dios. Es loco, porque esa es una referencia a Daniel capítulo 7. Apúntalo, lee en tu casa. Daniel capítulo 7, Jesús está citando textualmente Daniel 7, 13 y 14. Dice lo siguiente: miraba yo, Daniel dice, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, o sea Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús está citando este versículo en su respuesta a los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, el Sanedrín: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. Está dándole claramente la respuesta que estaban buscando. Sin embargo, aquí te das cuenta que ellos estaban dispuestos a condenarle. Ellos ni siquiera consideraron que podría haber verdad en sus palabras. Ellos ya habían determinado matarlo. Pero Jesús fue muy claro. Ahora, me parece curioso porque lo que Jesús está diciendo al citar este versículo en su respuesta es en esencia lo siguiente: ¿cómo que Jesús les dijera esto? Ustedes se sientan el día de hoy para juzgarme a mí, pero en última instancia yo soy quien no solamente los va a juzgar a ustedes, sino a todo el mundo. Jesús es el juez del universo. Yo quiero decirte que todos los seres humanos, habidos y por haber, conocerán a Jesús, pero le conocerán como el juez que condena o como el Salvador que perdona. Todos los seres humanos que han existido y existirán jamás doblarán sus rodillas y confesarán que Jesús es Señor. Unos para entrar en el reino y la vida eterna, y otros entre dientes
entre rabia, entre odio, tal como estos sacerdotes rechazaran a Jesús. Ellos tenían toda la evidencia habida y por haber para corroborar que Jesús estaba diciendo la verdad. Solo tenían que salir a la calle y entrevistar a un par de personas que habían sido sanadas milagrosamente por Jesús. Solo tenían que hablar con un hombre llamado Jairo, cuya hija estaba muerta, a quien Jesús resucitó. Solo tenían que hablar con un ciego de nacimiento que andaba por ahí en Jerusalén, que ahora podía ver. Habían amplias evidencias para darse cuenta de que Jesús estaba diciendo la verdad, pero ellos no estaban dispuestos a considerar la evidencia. Ellos habían determinado en su corazón rechazar. No hagas eso el día de hoy. No hagas eso. Jesús es el juez del universo. Quiero hablarte con 3 pensamientos a manera de conclusión, ya que cada vez que estudiamos la Escritura tenemos que preguntarnos ¿qué significa eso para mí? No debemos venir a un estudio bíblico y decir, sí, qué lindo estudio bíblico. No, debemos decir, ¿qué significa eso para mí hoy? Y quiero dejarte 3 pensamientos de manera de aplicación. Si los chicos de alabanza están por ahí, pueden ir subiendo. Pero primero quiero decirte es que debemos aprender a usar bien la palabra de verdad. Aprende a usar bien la Biblia. Conoce la Biblia. Conoce su contexto. Estudia. Conoce. Jesús, Dios dijo en la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conoce la Biblia. Conoce por qué crees en lo que crees. Aprende a usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. No uses esta espada que es la Biblia para cortar a la gente. Por otro lado, no solamente si usas o no bien la palabra de Dios, pero por otro lado de repente tú has sido herido por alguno de los discípulos de Jesús que ha usado mal la palabra de Dios. Acuérdate de lo que Jesús hizo con Malco. Él estaba dispuesto a sanar su oreja y está dispuesto a sanar tu corazón. Él es quien nos trae sanidad. Segundo que quiero decirte es, sigue a Jesús de cerca. Sigue a Jesús de cerca. No te quedes como Pedro calentándote allí en la fogata con aquellos que le dieron bofetadas a Jesús. Sigue a Jesús de cerca. Prácticamente, ¿qué significa eso? Significa ora. Significa lee la Biblia, haz tiempo para leerla y estudiarla, haz tiempo para servir a Dios con tu vida de formas prácticas. Una forma muy práctica de hacer esto es, por ejemplo, no tienes que esperar ni siquiera 1 hora. Puedes salir por esas puertas, poner tu nombre en una de esas listas para decirle, Señor, quiero servirte. Son muy prácticos. Y finalmente quiero decirte algo que comenzó a suceder en este pasaje, que vamos a seguir estudiando la próxima semana, pero algo que comenzó a suceder y es esto. Isaías capítulo 53 nos dice el tercer punto con el que quiero quedar contigo esta mañana, y es que es por sus llagas que somos sanados. Es por sus llagas que somos sanados. Este pasaje que hemos estudiado es el momento donde Jesús comenzó a derramar su sangre por las bofetadas, por los puñetazos. La sangre preciosa de Jesús se comenzó a derramar mucho antes de la cruz, aquí en este pasaje. Y hoy día es el primer domingo del mes, y lo que vamos a hacer, como todos los primeros domingos del mes, es que vamos a celebrar esta comunión, esta Santa Cena. Muy apropiado, creo yo, en este momento donde recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Pero el punto es este: no debemos olvidar que la razón por la que Jesús se permitió pasar por todas estas violencias y toda esta persecución y ese proceso horrible de morir en una cruz, la razón por la que Él dejó que eso pasara es para que tú y yo no tengamos que tomar su lugar. Él tomó nuestro lugar, Él se hizo maldición para que tú y yo podamos recibir su bendición.
Por eso vino Jesús a morir en una cruz, para morir en tu lugar y en el mío. Para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna, para que puedas ser una nueva persona, no una mejor persona, una nueva criatura, para que puedas saber que cuando tu tiempo termine aquí en la tierra puedas estar en la presencia de Dios por siempre, tus pecados lavados, tu culpa quitada, porque Jesús murió en una cruz por ti, porque por su llaga somos sanados. Vamos a orar, Señor, gracias porque es tu sacrificio, eres tú, Señor, es el hecho de que tú hayas venido a morir en esa cruz para salvarnos a nosotros, lo que nos hace el día de hoy candidatos elegibles para recibir tu gracia y tu perdón. Todos nosotros somos candidatos perfectos porque tenemos el requisito que estás buscando, y es que hemos pecado. Y porque hemos pecado merecemos la condena, pero tú la tomaste por nosotros. Esa copa que orabas esa noche 3 veces, que sea quitada de ti, la bebiste por nosotros. Esa copa que pasará en unos momentos más a nuestras manos, que representa tu sangre, tu cuerpo. Esa copa nosotros hoy día solamente la bebemos en memoria, pero no en realidad, porque la realidad la asumiste tú para que nosotros podamos recibir tu gracia. Señor, te pido por cualquiera que esté aquí con una actitud en la que sabe que está en deuda contigo, y si hay alguien, Señor, que no ha puesto aún su fe en ti, si no ha habido un momento de confesión, de declaración, de hacer una línea en la arena y decir hasta aquí llegué yo, hasta aquí llegaron mis fuerzas. Si hay alguien aquí que desea poner su confianza y su fe en ti esta mañana, Señor, te pido que ores en sus corazones en este momento la valentía de poder ponerse de pie y confesar ante todos públicamente que desean seguirte. Y si ese eres tú, en este tiempo puedes ponerte de pie. Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús, tomar la decisión voluntaria de poner su fe en Jesús como el Señor y el único Salvador de tu vida. Si es así, puedes ponerte de pie en este momento. No hay reproche, no hay vergüenza, en realidad Jesús no tuvo vergüenza de nosotros cuando fue cumplido por nosotros. Nosotros no tenemos vergüenza de declararle públicamente nuestro amor y agradecimiento. ¿Hay algunos que deseen entregarle su vida a Jesús esta mañana?